Bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Un sabroso café nos va a ayudar a poder compartir juntos la reflexión que tenemos en esta ocasión. Ustedes y yo sabemos que hemos sido de una manera muy violenta y muy triste atacados por una pandemia. El día de hoy vamos a cumplir un año de que esa pandemia ha llegado de una manera así pública, reconocida a todo el mundo. Esta enfermedad que pensábamos que pasaría rápido se ha venido quedando. Esta situación que desconocíamos hace un año, ahora ya hemos ido aprendiendo desde actitudes, desde medios, formas. Hemos sabido cómo ir de una manera responsable navegando en esta tormenta tan grande que nos ha generado la pandemia. Somos conscientes que vamos en un viacrucis, el viacrucis de la pandemia, y lo queremos superar y queremos pasar por el camino de la redención, porque un viacrucis sin redención no tiene sentido, y queremos pasar la pasión a la resurrección, es decir, a la vida nueva. Por eso la frase de este día es: para que en Él tengan vida. Es una frase que Jesús nos regala en el Evangelio de San Juan, para que en Él tengan vida. Es decir, que nuestra vida, la vida del mundo entero, esté puesto siempre en las manos de Dios, para que nuestra vida la veamos con una actitud positiva, que salgamos del miedo, que salgamos del pánico que ha generado esta pandemia, que sepamos ser responsables, especialmente con los más vulnerables, que aprendamos a cuidarnos y a protegernos, no solamente en la vida personal, sino también en nuestro ambiente social. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Muchos han dicho que es el año que se detuvo el tiempo. Nosotros decimos que ha sido el año del viacrucis. La humanidad entera está pasando por un viacrucis. Queremos que esta pasión de tanta gente, de tantas familias, de tantos pueblos, llegue al momento de la resurrección. No queremos quedarnos en el dolor, ni en la tristeza, ni en la aflicción. Queremos resucitar a la vida nueva. Por eso la frase de San Juan, para que en Él tengan vida. Vamos a iniciar esta reflexión y te invitamos, como lo hacemos todas las ocasiones, a pasar a nuestro estudio para juntos conversar y aprender de lo que la vida nos está enseñando. Comenzamos. Estamos ya en el tema del día de hoy y, como dijo el padre al inicio, vemos que esta situación que vivimos ya casi a un año de que inició, lo vemos como un viacrucis. ¿Por qué podríamos definir, padre, que esta pandemia es un viacrucis? Siempre que hablamos de viacrucis hablamos de un camino de dolor, un camino de aflicción, un lugar donde se cae, donde se levanta, donde se encuentra con la gente, donde te sientes solo, pero también te sientes acompañado, donde te despojan de todo, como le pasó a Jesús, donde estás en manos de los demás, donde sientes que Dios te abandonó, donde das la vida y descubres que hay una vida plena, una vida llena, que es la vida que te da Dios. Entonces, cuando hablamos nosotros de este viacrucis de la pandemia, nos unimos a tanta gente. Normalmente cuando hablamos de una enfermedad, de una epidemia, pues estamos hablando de un sector. Vamos a hablar de un sector por continente o por país o por grado de edad o por situaciones vulnerables de la vida. Pero una pandemia toca a toda la humanidad. Viene del griego panta, que es todo. Pandemia es toda esta epidemia en el mundo completo. No se queda un pueblo sin haber vivido esta experiencia. El dolor humano lo vemos nosotros como un viacrucis. Una persona que está viviendo una enfermedad, decimos, está en el viacrucis de su enfermedad. Cuando alguien pierde un ser querido, decimos, está en el viacrucis del dolor por la pérdida del ser querido.
Cuando vemos una situación de injusticia, por ejemplo, ¿no? En un país donde hay violencia, donde hay injusticias sociales, marginación, atropello, decimos el viacrucis que está viviendo este país. Pero ahora estamos hablando de toda la humanidad completa en un viacrucis. Y no estábamos preparados para el viacrucis. Si nosotros los cristianos comparamos esto con el viacrucis de Jesús, Jesús va a la oración del huerto, sabiendo que ha sido traicionado. Va a la oración del huerto con sus amigos que se duermen en el huerto porque no pudieron hacer oración. Y Jesús está entregando la vida en esa piedra donde se ponía el olivo, se trituraba y de ahí salía el aceite. Y a esa piedra se le llama el Getsemaní. La humanidad hoy entera está viviendo también su Getsemaní, el lugar del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Jesús visualizó lo que venía. Él vio que venía un viacrucis para él. La humanidad empezó a visualizar esto de un año que ha sido un año tan difícil, un año que no sabemos o no sabíamos cómo afrontarlo. Te daban una estadística, te daban una indicación y resultaba que no era la correcta. Un mundo que queríamos hacer esto, algo tan sencillo, va a pasar en un mes, se va a superar, es una cosa que no contagia, que va a ser muy sencilla. Y así lo fuimos creyendo, lo quisimos creer. Pero ya cuando empezamos a tomar la cruz y empezar a caminar con la cruz a cuestas, la cruz de un contagiado, la cruz de un hospital que no sabía ni qué medicamento dar, la cruz de ignorar cómo se iba a manifestar este virus, la cruz de la impotencia, que los médicos dicen, ¿y qué le doy? Porque se decía que el medicamento primero, decían ese no, y resultó que ese sí era. Y después la cruz de saber que los hospitales se iban a llenar y que no ibas a encontrar un lugar, un espacio, la impotencia de la familia de no poder ver al familiar, de no poderle acompañar, de decir, bueno, lo que me dijeron de que no era tan contagioso resultó que sí lo era, la cruz de la ignorancia. Y entonces vamos encontrando un vía crucis difícil, que los hemos ido caminando todos, cada paso lo hemos llevado día a día, porque cada día veíamos el número de los contagiados y después empezamos a ver la famosa curva que nos fue llevando números de personas. Era muy fría la estadística porque nos decía 50 murieron el día de hoy. Y es el viacrucis de la total indiferencia porque no sabemos quiénes eran. Pero cada uno de ellos tenía nombre, apellido, familia, trabajo, ilusión, entusiasmo. Unos días antes todavía llevaban una vida tan normal, con una visión de futuro de decir, yo voy a alcanzar esto, yo deseo aquello para mi familia, mi trabajo, mi empresa, mi deseo, mi gusto. Jesús así también lo tenía la noche de la última cena. Fue el jueves. Y el viernes Jesús ya iba en el Vía Crucis. Creo que la comparación nos va llevando a poder entender que la humanidad misma vamos en un Vía Crucis, en una primera caída, en una segunda caída, en una tercera caída, y así hemos ido aprendiendo el valor de la vida, dándonos cuenta de lo vulnerable que somos, que ni el dinero del mundo podía salvar la vida de alguien. Y creo que esto nos ha llevado a sensibilizarnos y hacernos cada vez más buscadores de Dios en medio del dolor. Sin duda todo este resumen que nos ha hecho de este año tan difícil para todos, yo creo que nos ha llevado a tocar la miseria humana. Hemos visto cómo gentes se han aprovechado de esto, cómo otros no estábamos preparados para ellos. Pero ¿qué tan a fondo podemos llegar en esta miseria, en esto que estamos viviendo? Cuando hablamos de miseria estamos hablando del ser humano totalmente en lo más bajo de los niveles de la vida. Cuando el ser humano por su propia voluntad llega a los niveles más bajos, entendemos que es su responsabilidad. En la pandemia es muy diferente porque la miseria no la vives tú solamente de manera personal, la vive la familia, la viven los amigos, la vive la sociedad, de una manera que todos estábamos en el mismo nivel. Es como te dicen, van a hundirse todos. A mí se me hace tan impresionante cuando, por ejemplo, estalla un avión y dices tú, pues es que iban personas ahí con vida y de repente una falla técnica, una
mal equilibrio del plan de vuelo, algo, y explotó. El ejemplo del Titanic, que a veces nosotros lo ponemos porque es la idea más visual que tenemos de un barco que se decía que era tan fuerte, tan imponente, tan seguro, y sin embargo tuvo un accidente tan cruel donde la vida de muchas personas se perdió y llegaron al fondo del mar, muchos otros sobrevivieron. Llegar a esos niveles es tocar la miseria. Cuando el ser humano dice, pero si yo tenía una vida futuro, ya no la tengo. Donde yo tenía un familiar, ya no lo tengo. Y entonces esa miseria nos toca lo más profundo del corazón. Y a veces el ser humano desencarnado, así, solamente en la miseria, grita, sufre, llora, arrebata, se vuelve violento, porque es parte de su miseria, es parte del duelo que está viviendo. Pero los cristianos a esa miseria le tenemos que poner el corazón de Dios. Por eso es la frase del día de hoy, para que en Él tengan vida. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza, no estamos solos, Dios no nos ha abandonado. Esto no es una obra de Dios, esto no podemos verlo como la voluntad de Dios, porque sería demasiado cruel quererle atribuir a Dios algo que es tan humano, tan de la miseria. Y entonces tenemos que decir, el corazón de Dios lo tenemos que poner en medio de la miseria. Fíjense lo que hace el corazón de Dios, no nos deja en el nivel más bajo de la vida, nos empieza a elevar, nos levanta, nos da ánimo, nos da esperanza, nos dignifica, nos santifica, y esa miseria se convierte en misericordia. Yo pienso que en medio del viacrucis que vive la humanidad, estamos experimentando la misericordia. La misericordia que tiene también nombre y apellido, que tiene rostro, que tiene palabra, que tiene expresión. Cantidad de personas han sido en esta pandemia rostro amoroso de Dios. El que se alinea a servir, como en los campos de batalla, porque así ponemos a los médicos, a las enfermeras, decimos, son los héroes de esta pandemia. Desde aquellos que se han privado a no salir para cuidarse y cuidar a los demás, son los héroes de esta vida. Son los que se han sacrificado. Los niños que tienen derecho a una infancia y a un espacio recreativo y a una socialización y convivencia. A veces nos quedamos pensando, ¿qué va a pasar con estos niños que en este año no han tenido estos espacios? Que han tenido que sentirse marcados por un cubreboca. Por niños que a lo mejor no saben cuál es el rostro amoroso de Dios porque están viendo solamente las noticias malas, la tristeza, el miedo, la psicosis familiar, la noticia que te llena de miedo. Y tenemos que darnos cuenta que esos niños hay que elevarlos a una experiencia de vida mejor. Eso se llama misericordia. Y tenemos que pensar también en ellos porque son los que van a formar la nueva generación que tenga una cultura de prevención, una cultura del valor de la vida, una cultura de la esperanza. Porque a nosotros nos agarró dormidos, totalmente. ¿Qué hacemos? No sabíamos qué hacer, ni los profesionales tenían respuestas. Y creo que al caminar en un año nos hemos dado cuenta de cuán limitados somos como humanidad, que necesitamos poner a Dios. A veces lo que me cuestiona a mí es que en plena pandemia todavía no hemos sabido poner a Dios en el centro de la vida. Hemos querido poner la vacuna, hemos querido poner programas políticos, hemos querido poner programas televisivos. Lo que necesitamos es poner a Dios en el centro de esta pandemia, para tener vida en Él. Ahora, una vida que sea al estilo de Dios. Creo que la pandemia nos tiene que llevar al punto de la resurrección, una humanidad nueva, que valga la pena el sacrificio de tantas personas, la ofrenda de tantas vidas, para que esta humanidad tenga una vida nueva. Ahorita que dice de tantos sacrificios que se ha hecho, de esta humanidad nueva, ¿qué tanta trascendencia va a tener esto en nuestra humanidad, en nuestras vidas, ¿no? Desde los niños que ya han crecido ya viendo el cubrebocas, viendo todos esos cuidados, no asistiendo a la escuela, ¿qué tanta trascendencia va a tener este viacrucis en nuestra vida? Yo me atrevo a decir que es un parteaguas. Estamos en el tercer milenio y es la primera pandemia. Esperemos que sea la única. Pero el ser humano siempre se ha topado con esto. La peste bubónica en un tiempo, 1227 hubo una peste mundial igual. Israel vivió en plena guerra de las cruzadas
una epidemia terrible. No se le llamaba pandemia, ¿por qué? Porque eran epidemias que quedaban muy localizadas. La comunicación y el transporte no era en aquel tiempo como lo es hoy. 8 de diciembre, el primer caso en Wuhan, China. Para el 25 de enero, vamos hablando del mes, que se celebraba el Año Nuevo Chino, los chinos que fueron a celebrar, después en 2 días estaban dispersados por todo el mundo. Por eso Italia lo resintió tanto, porque de un día a otro tú te comunicas en un avión y estás ahí, y el virus estaba ahí, y empieza a moverse por nuestro mismo movimiento, por nuestros transportes, por nuestros desplazamientos, y es por eso que se volvió mundial. Pero también encontramos en Europa, toda Europa con la peste bubónica, como decíamos, toda Europa también con la fiebre amarilla, incluso América con la fiebre amarilla. México vivió la viruela por muchos años. No fue tanto la conquista de los españoles lo que hizo que los pueblos desaparecieran y se sometieran, sino la presencia de la viruela, uno que trajo la viruela de España, y estos pueblos no estaban preparados. Y ahora nosotros vemos esto. Entonces yo sí considero que es un parteaguas para nuestra década. ¿Por qué? Porque nos está acelerando 50 años de movilidad humana. ¿Qué voy a explicar? No estábamos preparados para clases en audio o audiovisuales y nos tuvimos que preparar. Y la primera vez que posiblemente fue en el mes de, hace un año, el mes de febrero, marzo, una noticia china que decían los niños en China ahora este es su horario de clases. Y decía la niña se levanta a las 6 de la mañana, se baña, desayuna, ahora está en su clase de meditación, todo audiovisual, y ahora está en su clase de deporte, y ahora está en su clase, y ahora está... Y yo dije, esto viene a darnos una revolución al sistema educativo que tenemos. Y entonces, en menos de un año, toda la humanidad pasó a un aprendizaje audiovisual. No estábamos preparados. Yo doy clases, soy maestro del seminario y me tuve que poner delante de una cámara con los muchachos y ellos no se movían, estaban atentos a la clase y yo con el pensamiento, ¿se habrá quedado la imagen fija? Yo les decía, muchachos, ¿me escuchan? Sí, padre. Ay, bueno, porque no estábamos acostumbrados. Yo de tantos años con la experiencia de tener en el comentario, la pregunta, la participación y de repente pues limitados a una cámara y a una transmisión que en vivo se puede cortar, que puede tener fallas, no estábamos acostumbrados. Nosotros la evangelización la teníamos en los templos, en los retiros, en los encuentros, y eso ya no lo podemos hacer. Y ahora tenemos que pasar a una iglesia digital. Yo recuerdo para el año 2000, hacíamos un proyecto que llamábamos Parroquia Digital. No teníamos ni idea. Pensamos que era así como juntar los nombres de los fieles de la parroquia y mandarles un mensajito. Ahora ya sabemos lo que es una parroquia digital, donde tienes que tener la catequesis en una plataforma, donde tienes que acompañar, que aquí están estos programas, acompañar la formación bíblica, acompañar en la reflexión. A mí me da mucho gusto cuando la gente nos manda un mensaje y dice gracias porque nos están acompañando. Y yo les digo, miren, pues el esfuerzo que hacemos de investigar, de hacer esta grabación, de compartirla, es porque no queremos que se sientan solos, ni no sentirnos solos tampoco nosotros en esta gran misión que tenemos de llegar a Dios. Y nos da mucho gusto cuando decimos, alguien de esto va a sacar un provecho espiritual, que posiblemente no es lo mejor, ni somos profesionales, ni tenemos la mejor técnica, pero hay una intención de decir, estoy contigo, tú estás con nosotros. Y creo que esto va a partir el tiempo, nos va a marcar la humanidad, nos va a llevar a ser más cuidadosos, posiblemente a tener más precaución, a no tener que tener necesariamente cosas multitudinarias cuando tenemos que cuidar primero la salud de las personas, que tenemos que aprender a decir no voy para poder cuidar a los que viven conmigo. Hay una cantidad de actitudes que estamos aprendiendo, hay otras que no las queremos aprender y es parte del Vía Crucis. Cuando decimos, oye, ¿por qué no entiendes que nada más es este fin de semana que no vas a salir? Que es esta Semana Santa que no vas a salir, es una en tu vida para que esto se pueda detener, pero no queremos entender. Y yo pienso que esto nos está cobrando una factura muy, muy cara. Bueno, pues yo creo que adaptarnos a todo esto nos ha costado mucho.
Y considero que mucha gente se ha quedado en eso, en no querer, como quedarse en un sueño y que mañana va a estar todo mejor, pero siento que debemos de dar el paso porque ya no vamos a volver a lo de antes, sino rescatando lo que teníamos antes. Ahora, muy importante esto, porque aquí a estas alturas todavía consideran que esto no es real. Y uno dice, bueno, cuando no lo has vivido, piensas incluso que esto puede ser como una película de ciencia ficción. Pero cuando lo has vivido, te das cuenta que esto no es una ficción, que esto es real, que realmente vives un Vía Crucis y vas acompañándote en el Vía Crucis con Dios y vas levantando la cruz de la vida para poder llegar a la redención de la vida, a la vida nueva. Nosotros tenemos hoy en este programa la experiencia de Carlos. Ustedes saben que estos programas se detuvieron desde el mes de octubre. ¿Por qué? Porque Carlos, que es nuestro productor y el que organiza toda esta pastoral digital, pues tuvo la experiencia de la pandemia. Y entonces detuvimos todo y él mismo vivió esta experiencia. Y la queremos compartir con ustedes, no por querer dar a conocer la situación, sino porque tenemos que formar conciencia. Tenemos que hacer ver que esto es real y que tenemos un gran papel en la responsabilidad de formar conciencia, de cuidarnos y de que esto lo podamos pasar con un camino donde Dios sea el centro de nuestra vida. ¿Cómo viviste esta pandemia? ¿Qué aprendiste en este caminar? ¿Cómo fue tu experiencia de aprendizaje? Pues primero que nada, yo era de los que pensaba que a mí no me va a pasar. Yo decía, yo me cuido mucho de mi casa para acá y de aquí para mi casa. Y como que no entiendes la situación hasta que la vives, ¿no? Y sigo viendo personas que como a ellos no les ha pasado o no han tenido a alguien cercano, pues sienten que es mentira. Entonces, en el mes de octubre que a mí me sucedió, yo no lo entendía. Yo decía, primero me lo detectaron y era una carga viral baja. Estuve en mi casa unos días hasta que explotó el virus, no vamos a decirlo así, porque de un día para otro me puse grave. Pues. Entonces yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo pues le sirvo a Dios, me cuido, no soy ni la mejor persona del mundo, ni estoy muy lejos de ser un santo? Pero yo decía, ¿por qué a mí? Si estoy trabajando para Dios, si voy a la iglesia, si me cuido tanto, eso, yo decía, ¿por qué no? Entonces, esto me enseñó que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y esa fue mi primera enseñanza. Que lo que haga una persona en donde quiera que esté puede afectar a los demás. Yo no sé dónde tomé el virus, yo no puedo decir fui a tal fiesta o fui al súper o hice tal cosa y ahí fue. No lo puedo decir. Y lo primero que sientes pues es miedo. Yo sentía miedo de que a mis compañeros con los que días antes había compartido aquí la grabación que hicimos del programa sobre el rosario, pues decía yo a ellos y más que nada a mi mamá, con la que vivo y que es una persona pues es un adulto, pues un adulto mayor, y a mis sobrinas, a mi hermana, a mis hermanos. Yo le decía a Dios, no importa que a mí me pase, pero que no le pase a ellos, que no le pase a los demás. Y ese es el mayor miedo que sientes y que tienes. Y como usted dijo hace rato, estamos en una situación donde nadie nos enseña cómo afrontarlo, cómo vivirlo, y lo vas aprendiendo día con día. Entonces esa es mi primera enseñanza de esto. En este Via Crucis, vamos a llamarlo así, te vas topando con gente. Jesús se fue topando desde Pilato, que se lavó las manos, que es un gesto que a lo mejor lo podemos nosotros tratar de interpretar. No necesitamos mucha hermenéutica para poder decir quiénes son los Pilatos de este tiempo, ¿no? No pasa nada, no hay nada, yo me lavo las manos, esto no existe. Los Herodes, Jesús se topó con Herodes, de Pilato se fue con Herodes, y con Herodes quiso Herodes que le hiciera un milagro, como diciendo, tú eres el que hace el milagro, hazme uno. Y Jesús le dice, no, a ti no te voy a hacer ningún milagro. Por ejemplo, el camino de Dios no es espectáculo, pues, ¿no? Entonces nos vamos topando con esa gente.
Jesús se topó en el transcurso de la casa de Herodes a la casa de Pilato de regreso con Pedro, que lo están comentando, lo están interrogando, tú lo viste, es tu amigo, no, yo no. Y te topas con esos que dices tú, pues me dejaron solo, yo no lo conozco y te quedas solo. Yo imagino ese canto del gallo no es solamente porque cantó el gallo, hay toda una interpretación bíblica de decir, es el momento en el cual va a empezar una vida nueva. Porque el gallo es el que anuncia la vida nueva, el día nuevo. Entonces te vas quedando con esa gente y te vas quedando solo. A mí me llama la atención porque te topas después con los soldados que te latigan. Jesús se topó con esos soldados que pues a ellos no les interesaba, no se engancharon con la situación de él. Andaban buscando la prenda de Jesús que era de una sola pieza para poder quedarse con la ropa de Jesús. Son cosas que son difíciles. Y en este camino que te topas con las Marías, con las Verónicas, ¿con quién te topaste durante el camino de tu enfermedad? Pues, como le digo, la primera vez que me dijeron, me lo dijo mi hermana, me dijo, hazte la prueba, yo no hice caso. Al siguiente día, hazte la prueba, y yo decía, a mí no me va a pasar. Y en este camino, pues me encontré gente que me ayudó, por decirlo así. Y hay gente que simplemente se desinteresó, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Pero primero agradezco mucho a los doctores, a las enfermeras, que fueron un alivio para mí. El día que yo me fui a internar, yo no sabía que iba a eso. Yo no sabía que me iban a dejar ahí, que iba a pasar 6 días ahí. Entonces, es muy triste encontrarte solo. Porque a partir de ese momento que mi hermana fue la que me llevó a internar, la vi a ella y en ese momento como que me cayó el 20 de muchas cosas. Y ya no había nadie, durante 6 días ya no había nadie. Solamente veía a las enfermeras y los doctores totalmente cubiertos y me sentí solo. No tenía celular, no tenía ropa. Ahorita que habla de que Jesús también lo despojaron, yo me sentí tan vulnerable, quería gritar, quería pedir auxilio, quería preguntar qué estaba pasando y no sabía qué. No pude ir al baño, no pude, o sea, en esos días yo decía, ¿qué me está pasando? Me llegaban, me inyectaban muchas veces en el día, tómate esto, simplemente la comida, pues un poquito y luego frío, o sea, sin el afán de querer reclamar a un hospital ni a nadie, porque ellos hacen su trabajo. Pero toda esa situación me hizo sentirme solo, me hizo sentirme vulnerable, de alguna manera, a lo mejor está mal que lo compare, pero me sentí como Jesús, solo, ahí, cuando sus amigos lo abandonaron, cuando los apóstoles se fueron, cuando no tenía nada. Y ese fue mi viacrucis, ¿no? Y salir de ahí a mí me parecía imposible. No ver a nadie, le preguntaba a las enfermeras, oye, vino un familiar. Perdí la noción del tiempo, no sabía si era de noche, si era de día, no sabía qué me ponían, no sabía qué significaban tantos aparatitos puestos sobre mí. Pero un día antes de salir el doctor me dijo, médicamente ya hicimos todo, si sigues mal, pues te vamos a intubar. Y yo, escuchar esa palabra fue un escalofrío, pero me dijo, ahora depende de ti, sé que eres una persona de fe, así que cálmate, acepta tu realidad y tú y Dios te van a sacar de esto. Entonces me puse a rezar, me puse a analizar mi situación, comprendí lo que estaba viviendo y me confié en las manos de Dios. Y desde ese momento empecé a salir adelante. ¿Qué es el momento de la pasión de Jesús? La pasión de Jesús es cuando Jesús se pone en las manos del Padre, no porque Dios no estuviera, es muy importante entenderlo. Se nos pierde la noción, que es lo que tú dices, no sabe dónde quedó Dios, pues, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es posible que Dios vea esto y como que pareciera que no estuviera haciendo algo? Y entonces Jesús lo dice, ¿por qué me has abandonado? En esa expresión, ¿no? Y la gente que se ríe, ¿no? Que dice, está llamando a Elías, si es tan grande, pues que lo baje.
Pero no, es el momento en el cual Jesús abre esa dimensión de lo humano con lo divino, de lo divino con lo humano, que es cuando ya no ves a Dios allá porque es Dios que te está cargando a ti. Entonces ya no lo ves porque Él está detrás de ti, te está sosteniendo. Y ese es el paso del abandono. Que dices tú, pues me pongo en las manos del Padre. Y es el momento de la pasión. Te lo digo porque a veces no queremos entender esto. Dios no se nos pierde. Cuando lo dejamos de ver es porque Él ya nos va cargando. Y es difícil entenderlo porque lo tenemos que vivir. El niño pequeño que se cansa y dice, ya no puedo caminar. Y el padre o la madre lo levanta y dices tú, pues es que lo va cargando y le va salvando la vida. Y en esta etapa viene el siguiente paso, que es el miedo. El miedo que te va ganando y te desespera y te angustia y te destruye por dentro. ¿Cómo viviste el miedo? Pues como le digo, como les comento, ¿no? El primer miedo era que nadie más, que yo no sea la causa por la que mi madre, mis hermanos, mis amigos se contagien. Ese asumir esa responsabilidad yo creo que todos la debemos de tener. Porque hay gente que anda por la vida como si a mí no me sucede, yo no lo tengo. Y no, puedes portarlo. Ese era mi mayor miedo. La segunda era dejar todo lo que hago y que no estamos preparados para partir. Yo decía, si tengo tanto por hacer, tantos planes, tantas cosas, y no hacerlo. Ese era un gran miedo. Y pues te encuentras en una situación tan vulnerable, tan profunda, que no te queda de otra más que confiarte en Dios y decirle, Señor, aquí estoy, si tú me quieres llamar, pues adelante, pero yo quiero estar aquí, yo quiero seguir adelante, yo quiero surgir. Y eso fue ese miedo tan grande, ¿no? Y pues no es fácil salir de eso. No nada más es que te den de alta del hospital, no es haberte liberado del virus, sino todas las secuelas que quedan, ¿no? Eso. Llegar a mi casa, seguir estando solo, tener que desinfectar todo, y lo psicológico es lo más duro que hay que superar. Eso yo creo que fue lo que más me costó trabajo. No pude dormir en mi cuarto los primeros días porque no me sentía yo. Tanta medicina que traía en mi cuerpo me provocaba reacciones, sueños, pesadillas, una depresión, tantas cosas que no puedes manipular, que no puedes, es lo que te llena de miedo, te llena y te lleva a un vacío que solamente Dios. Si yo pienso, y mi caso es un caso que no llegó a una consecuencia tan grave, porque sé que hay muchas familias que han perdido un ser querido o que han pasado muchos días hospitalizados, que han gastado una fortuna. Mi caso no fue tan grave, no fue tan grande y no me lo quiero imaginar. Y sin embargo es eso, el miedo que me da mucho miedo que me vuelva a dar, por ejemplo. Y eso lo tenemos que entender, que es una batalla que no hemos ganado. Pero también en medio de todo ese miedo me siento agradecido, me siento afortunado, me siento muy capaz de poder contar esto. Estoy muy nervioso, no sé si lo noten, pero sí quisiera invitar a la gente a que se cuidara, a que cuidara mucho a su familia, que se cuidara, porque el miedo que vives, me decía la psicóloga, no, pues es que todo el día la gente escucha COVID en la radio, en la tele, en el mensaje, hay tantas teorías, tanta mala información, que el día que te dicen tienes COVID, despierta en tu mente un miedo terrible, porque has escuchado tantas cosas que el día que ya lo tienes en tus manos, no sabes cómo afrontarlo, no sabes cómo sacarlo adelante. Lo más afortunado que me siento es que durante muchos años de mi vida he sido una persona de fe, que creo firmemente en Dios, que me confié totalmente a Dios, y eso me sacó adelante. Sí la medicina, sí el apoyo, los mensajitos de cariño de mucha gente, pero sin duda fue Dios. Yo puedo decir que esto para mí es un milagro, porque pues sí, el cuadro que yo tenía era muy difícil. Como lo vuelvo a decir, hay gente que perdió la batalla,
pero estamos en el mismo barco y tenemos que preocuparnos por el prójimo. Y eso es muy mío. Yo pienso que no hay vía crucis ni pasión sin resurrección. Tenemos que resucitar a una vida nueva, es decir, cómo poderlo superar. Porque no nos podemos quedar solamente con el vía crucis. Un vía crucis sin resurrección pues no tiene sentido. Para el cristiano lo más grande de la cruz de Jesucristo es de que Él la venció la muerte. ¿Cómo vencer esta situación? ¿Cómo tener una esperanza nueva, una ilusión nueva? ¿Cómo poder hacer una cultura nueva? Porque necesitamos una cultura más marcada, más formada, más acompañada, porque esto nos vuelve a pasar o nos pone en una situación tan vulnerable que cualquier otra experiencia negativa de otra pandemia, que Dios no lo conceda, estaremos preparados, podremos resucitar, podemos encontrar un alivio y nos lo han dicho siempre, la cultura de la prevención es la mejor cultura, el mejor cuidado es prevenir. Y es tan triste cuando no encontramos esto. Yo veía, y se lo comento, en el mes de diciembre, para diciembre, los primeros días, nos arrojaban las estadísticas mundiales que venían días de mucho contagio. En Estados Unidos por el Día de Gracias, de Acción de Gracias. En México porque tenemos un puente Guadalupe Reyes, que es un mes completo. Y yo pensaba, para mí decía, tendríamos que tomar una estrategia de que hubiese una prohibición para salir y evitar los contagios. Pero no, fíjense lo que pasó. Mucha gente, sabiendo que no iba a haber posadas, posiblemente, empezaron las posadas en noviembre. Y eso trajo consecuencias terribles para enero y febrero. Y el día de hoy, que estamos en un tiempo cuaresmal, mucha gente piensa que porque ya la vacuna anda en el ambiente, ya no nos va a pasar nada para Semana Santa. Y hay quien ya está pensando en a dónde ir, cómo salir, con quién ir, Semana Santa, Semana de Pascua. Y tenemos que tener conciencia, esto no se ha acabado, lo estamos sobrellevando. La mejor manera de resucitar es prevenir el dolor, prevenir el duelo. Y la mejor manera es, vamos tomando otra vez como si fuera el primer día, sin querer detener las cosas, porque tenemos que ser activos, pero ya sabemos cómo nos tenemos que cuidar, ya sabemos a dónde no tenemos que ir, ya sabemos cómo tenemos que protegernos, o ya deberíamos saber. Y entonces tomar conciencia. A veces los medios de comunicación ya no los escuchamos tanto. Ya vemos la noticia, mira, a veces ni sabemos ni cuántos contagiados van, ni cuántos se han muerto, porque nos cansamos, nos aturdimos. Pero yo les digo, vayamos a la vida nueva. Y la vida nueva es una nueva manera de cuidarnos, una nueva manera de trabajar, una nueva manera de hacer una cultura nueva. ¿Cómo visualizas esa nueva etapa de tu vida? Porque resucitar es ver la vida con otros ojos. Sí, definitivamente yo veo las cosas muy distintas. Antes me preocupaban cosas que ahorita digo, no tiene sentido. La familia es lo más importante, el estar bien con Dios es lo más importante, el cuidarte a ti mismo es tan importante porque Dios te dio la vida, te dio la salud y eso es un regalo maravilloso. Y sobre todo que ves a las personas y valoras el estar con esa persona, valoras la amistad, valoras a tu familia. Yo me dolía mucho no poder abrazar a mi sobrina más pequeñita, a Danielita, a mi hermana, a mi sobrina, a todos mis sobrinos, a mis hermanos, a mi mamá, a mis amigos. Eso, ves la vida con otros ojos, con los ojos del alma, vamos a decirlo así. Y yo creo que muchos que han pasado una enfermedad terrible se sienten así. Dejas a un lado cosas tan superficiales y dices, pues esto no está en mis manos. Hay que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Y como me gusta un trozo del Evangelio que dice, busca primero el reino de Dios y todo se va a dar. Y yo creo que eso es lo más importante, estar bien con Dios. Yo puedo decir que superé esto, no hemos ganado la batalla, nadie.
vendrán muchas otras, pero sin embargo lo que me queda es que me siento muy agradecido. Primero con Dios, y aquí lo digo también con muchas personas que estuvieron al pendiente de mí. Me sentí muy querido, muy arropado por tantos. Cuando después de que salí del hospital, que abrí mi teléfono, un chorro de mensajes y cosas, y yo, pues sí me quieren. Estoy vivo. Sí. Y sobre todo, y lo digo aquí, a mi hermana. Mi hermana para mí fue un ángel, así. Desde el momento en que yo me sentí mal, tomó así el liderazgo de la situación y hace esto, y ve para acá y muévete así, me llevó comida, cuando más lo necesité, no le importó qué mover para que yo, y yo veo en esa actitud de ella y de mi madre y de mis sobrinas, de mi familia, vi a Dios. Me sentí acompañado por Dios a través de ellos. Y gracias, yo sé que van a ver este programa y aunque se los dije en su momento, pues gracias a todos y eso es lo que más me queda de aprendizaje, el agradecer cada día, cada gesto, cada cosa. Y por eso volví, por eso sigo sirviendo aquí, porque necesito regresar ese cariño. Siento esa necesidad de regresar ese cariño de alguna manera. Y por eso sigo aquí, por eso pues quiero seguir viviendo, porque la vida es muy bonita, es muy especial. Y me da tristeza que mucha gente no lo valora, no valora su vida. Y esto nos va a poner en un plano donde si no es así, pues vas a perder, y vas a perder incluso la vida misma. De hecho, la resurrección es tan importante porque es ver el rostro amoroso de Dios. Eso es resucitar. Yo pongo el ejemplo de los discípulos de Maús. Jesús se puso a caminar con ellos, Jesús resucitado, y ellos no lo vieron. Y uno dice, ¿por qué no lo vieron si Jesús va caminando con él, le va explicando las Escrituras, le va diciendo que el Hijo del Hombre tenía que padecer, que tenía que pasar esto, y que tenía que resucitar? Y ellos no lo vieron. ¿Cuándo lo vieron? Cuando Jesús fracciona el pan. Es decir, cuando lo que te pasa a ti me pasa a mí, lo que me pasa a mí te pasa a ti. Entonces, en ese momento dijeron, con razón nuestro corazón ardía. La pandemia la tenemos que superar con el corazón amoroso de Dios, poniendo el ardor del amor de Dios en todo lo que hagamos, en el cuidado, en la protección, en una nueva cultura de la vida. Tenemos que superar la cultura de la muerte. La pandemia nos ha traído una cultura de la muerte. Tenemos que superarla con la cultura de la vida. Y la mejor manera de cuidar la vida es teniendo la capacidad de prever los problemas, de hacer a un lado las enfermedades, de cuidarnos con calidad, de tener un proyecto. Por eso terminamos esta reflexión con la palabra del Evangelio de San Juan, para que en él tengan vida. Gracias, Carlos, y esperemos que este mensaje sea de ayuda para todos en esta nueva cultura de la vida. Pues muchas gracias a todos. De verdad que, como dice el Padre, cuidémonos y vamos a salir adelante, que eso es lo más importante. Estamos en el mismo barco y Dios no nos va a dejar de la mano, que eso es muy importante.
cuenta que en situaciones difíciles o en momentos malos que estamos pasando, es importante tener confianza o tener en quién confiar. Pero Padre, queremos saber qué es la palabra confianza. La palabra confiar viene de la determinación fiarse. Fiarse es tener fe de uno mismo. Cuando uno tiene fe de uno mismo, entonces va a venir esa valentía, fuerza hacia el futuro, hacia adelante. Es creer en uno mismo, eso es fiarse. Confiarse es cuando la fe que tú tienes en ti también se la pones al otro. Es decir, tú depositas tu fe en la otra persona. Eso es confiar. De manera que hay un camino de reciprocidad. Yo creo en mí, pero también creo en ti. Creemos mutuamente, eso es confiarse. Solamente la gente que tiene empatía se puede confiar, se confía un diálogo, se confía en algo que va a venir, se pueden hacer las cosas en común porque hay la confianza. El tercer momento de la confianza es en los demás. Yo puedo confiar en los demás. Por ejemplo, la sociedad tiene niveles de confianza. Se confía en la educación, se confía en la seguridad pública, se confía en la medicina, se confía. Es los otros también me van a responder a mí, aunque no los conozca. Pero sé que van a responder porque tengo fe en ellos. Imagínate una persona que se pone en manos de un médico. No vas a andar revisando tú si pasó el examen de anatomía o de... No, tú te confías, es confiarse. Desde el medicamento que te va a dar, cómo te va a atender. Esa es la confianza. Y la confianza no solamente a nivel personal o del otro, sino de toda una institución, de una sociedad. Y la cuarta dimensión es la dimensión de Dios. Dios confía en nosotros. A mí me gustó mucho cuando entendí que la fe no solamente consistía en creer en Dios, porque yo me puedo inventar a Dios. Me lo invento y creo en lo que me invento, pero no existe. La clave de la fe es de que Dios cree en nosotros. Nos crea porque cree en nosotros. Y entonces al creer en nosotros deposita su confianza. Entonces mi vida va a responderle a Dios. Si tú crees en mí, yo te respondo. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres, lo quiero yo. Entonces esa es la confianza en Dios. Por eso el tema de la confianza es muy amplio. Y qué bueno lo estamos abordando, porque a veces decimos, es que yo confío, sí, pero confiar es esperar. Confiar es hacer que las cosas sucedan. Confiar es ver con optimismo. Confiar también es prever. Todo eso es confiar. Y confiar es ponernos en las manos de Dios para hacer nosotros lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ok, muy bien. Gracias, Padre, por esta definición tan bonita de la palabra confianza. Y pues tenemos que recordar que siempre tenemos que confiar en Dios. Seguimos con más.
Misiones y Misioneros y en esta ocasión seguimos con la vida del padre Pedro Méndez. Para 1592 estuvo en el Colegio del Espíritu Santo en Puebla, donde fue su ordenación sacerdotal. Para el día 1 de noviembre de 1592 se encontraba en la hacienda de San Juan de los Llanos, en San Miguel de los Indios, Puebla, y después tuvo su primer destino en el pueblo de Bamoa, en Sinaloa. En 1594, junto a Hernando de Santarén y Francisco de Castro, salieron de Sinaloa, donde él ya contaba con 39 años. El 27 de junio llegan juntos a Santos, Felipe y Santiago en Bamoa, Sinaloa, y los recibieron Gonzalo de Tapia y Juan Bautista Velasco. Tenemos que el primer mártir fue el 10 de julio de ese año, el padre Gonzalo de Tapia por el indio Ocoroni Nacabeba. En 1595 se unió a la misión el padre Hernando de Villafane. Se tiene registro de la primera carta de Pedro Méndez al padre Esteban Páez, encargado de la provincia, y narra su arribo a Culiacán con los misioneros. Las misiones en Sinaloa comienzan con los tehuecos, auxiliado por el capitán Diego Martínez de Urdaide, quien en 1599 toma el cargo de alcalde mayor en Sinaloa. Después va al norte de Sinaloa en el año 1600 con los Bacoyas. Si te interesa conocer más de la vida del padre Pedro Méndez, de las misiones y los misioneros que trajeron la fe a nuestras tierras, te invitamos a conocer el podcast Misiones y Misioneros con el padre David Ortega todos los miércoles por las plataformas de Spotify y Apple Podcasts. Y próximamente también un programa que podrás ver por YouTube, donde narra cómo fue que estos hombres y mujeres de aquellos tiempos fundaron la fe de nuestra iglesia en nuestras tierras. Continuamos con más. Nada mejor que una rica taza de café para ver tu programa favorito. Y la mejor manera de acompañar tu café es con el sabor casero de Masandra, Que tiene mucha variedad, como empanaditas de lechera y guayaba y de piña y muchas cosas más. Si tú quieres disfrutar de ese sabor, aquí te dejamos la información. Sí, pues siento que para nosotros como humanos, pues nuestro criterio puede ser limitado comparado al de Dios. Y pues amar al enemigo puede que no suene coherente con nosotros, porque ¿cómo vas a amar a alguien que pues te hace daño, que no te llevas tan bien, que a lo mejor con estar cerca de él pues como que te causa algo? Sí, entonces pues no suena lógico para ninguno de nosotros. Pero siento que Dios en su enseñanza dice que pues hay que amar a todos, tanto a los que amamos, a los que nos llevamos bien con nuestra familia, pues también con los que no nos llevamos tan bien. Y pues es un mandamiento que nos dejó, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y pues, no sé, siento que puede sonar algo así como que, ay, ¿cómo lo hago así? Sí. Es que creo que es muy difícil, pero creo que es importante también saber lo que realmente quiere decir, porque el decir amar a tu enemigo no significa sentir cariño por él, no significa que vas a llegar, ay, te amo, no, sino que lo que él quiere es
que seas diferente, que no trates a la persona como ella te está tratando a ti. Y no desearle mal. Ajá, exacto, hacer oración por ella, o sea, lo mismo que haces por tus seres queridos, hacer por esa persona, así te haga mal, así te haga caras, aunque no te salude. Eso es lo que a ti te hace diferente al resto, el dar el respeto que no te dan a ti. Sí, claro, a lo mejor no vas a tener un cariño como con tu mejor amigo, pero pues con no desearle mal, con pues orar por él, pues saludarlo a lo mejor con un saludo que no va a ser lo mismo. O sea, Sí, tú estás haciendo el bien. Pero ajá, que quede en ti, pues que estás haciendo algo bien, que te sientas, que tengas paz en tu corazón, porque pues eso de tener rencor, de tener como que, es como una piedrita, digo, en el zapato, y pues que va envenenando el corazón, que te va sintiendo. Es algo que no quisiera Dios tampoco. Así es, claro. Entonces, pues también como lo dice Santo Tomás de Aquino, se me quedó grabado que amar es desearle el bien a alguien. Y pues yo creo que si somos iglesia, nuestra responsabilidad es desearle el bien a todos. Pues. Esa es nuestra responsabilidad realmente y esa es la enseñanza de este dato, que amar es desearle el bien a alguien, no hacer lo mismo que nos hace. Así es, pues esto ha sido todo por el dato de este día sobre el amor, un mandamiento fundamental que Dios nos dejó pues en su última cena y pues que debemos compartir con todos y para formar una mejor iglesia. Pues, ¿quisieras agregar algo más, Pau? Nada más. Bueno, pues esto ha sido todo y continuamos con más.
en su sección Coffee News, donde les estaremos diciendo las noticias más importantes del mundo católico actual. La semana pasada, el Papa Francisco realizó un viaje pastoral a Irak. Los días fueron del 5 al 8 de marzo. El viaje consistía en visitar lugares arqueológicos de algunos lugares bíblicos. En total recorrió 1.450 kilómetros, que esto abarcan 3 ciudades: Bagdad, Erbil y Mosul. El viaje fue planeado desde junio de 2019, pero debido a la contingencia por el COVID-19 se tuvo que posponer. El viernes 5 visitó Bagdad, en donde se reunió con el primer ministro y el presidente, y asimismo visitó la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación. El sábado 6 estuvo en la llanura de Ur, en donde tuvo un encuentro interreligioso en la Catedral Caldea en San José, en Bagdad. El domingo 7 estuvo en Mosul y en las llanuras de Nínive, para después volver a Roma. Este viaje fue con el objetivo del entendimiento y la tolerancia entre las diferentes religiones. Te dejamos con algunas imágenes de este importante suceso. Gracias, compañeros, por estar aquí. Nos vemos a la próxima en Las Coffee News. En el Vía Crucis de la vida, como Jesús, no vamos solos. María Santísima siempre lo acompañó. Juan, el evangelista, fue ese amigo que lo acompañó hasta la cruz. Nosotros tenemos que acompañarnos unos a otros. La vida es un camino y todos tenemos que ir caminando juntos, en los momentos alegres como en los momentos difíciles, para poder llegar a la meta juntos. Al Vía Crucis de Jesús llegó también María y Juan. Hoy queremos también agradecer a toda la gente que va acompañando a cada persona que va viviendo momentos difíciles. Los que han vivido esta experiencia, queremos que no la vivan solos. Nos queremos unir en la oración, nos queremos sentir solidarios en la empatía, poder sentirnos que llegamos juntos a la misma meta y que podamos resucitar juntos a la misma vez. Hoy agradecemos a la familia parroquial. La parroquia del Carmen no va sola, va con la Virgen que nos lleva a su Hijo Jesús. Así que sea la Virgen del Carmen la que nos acompañe y la que nos ayude a superar los momentos difíciles de la vida. Vamos a pedir al Señor que nos conceda su bendición para juntos tener una vida nueva. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor
puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre, exaltado, exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Abre tu corazón, es tiempo del Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu